Iniciamos este encuentro en este día miércoles, que esperemos que no termine siendo un día de miércoles, no palpitando, sino ya casi con palpitaciones, por lo que será el enfrentamiento entre Inglaterra y la República Argentina en el día de hoy. Una vez más debo sacarme, así, digamos, como figura mi sombrero ante la inteligencia, la paciencia y la capacidad de Lionel Scaloni, teniendo que responder, la verdad, tanta soncera criolla, ¿no? Tanta obsesión por transformar un partido de fútbol en una reivindicación de una batalla, de una guerra perdida, en donde los propios excombatientes tienden a buscar puntos de contacto unos con otros, porque fue una guerra que se peleó sin odio, porque fue una guerra que ninguno de los que le tocó combatir esperaba que esto ocurriera, porque de un lado y del otro se demostró que no tenían las armas adecuadas para poder hacerlo. Porque está claro que si Argentina hubiera tenido un grado de preparación serio, a la altura de lo que se propuso con la ocupación de Malvinas, la flota inglesa se hubiera hundido completa en el fondo del Océano Atlántico. Los individuos, los que lucharon, los que combatieron, muy particularmente los jefes militares británicos que han escrito libros muy interesantes al respecto de su visión, en donde siempre han expresado un gran respeto por las Fuerzas Armadas Argentinas en su conjunto. Fuerzas Armadas que, recordemos, fueron traídas al continente escondidas a la vista de la sociedad en lo que se denominó el proceso de desmalvinización. Una guerra que terminó con un informe, el informe Rattenbach, que fue muy claro y muy contundente sobre el estado de no preparación adecuada de las fuerzas para el combate que se debió librar. La gran actuación, en particular de la aviación en general, tanto la naval como la de la Fuerza Aérea. El hecho particular y peculiar que el comando sur de la Fuerza Aérea Argentina, que tenía el control y mando sobre las acciones de nuestros heroicos pilotos en el área, liderado por el brigadier Crespo, no se rindiera, y que el general Moore pidiera la palabra de honor de Crespo de que la Fuerza Aérea no iba a despegar. La Fuerza Aérea que no se rindió incondicionalmente. Creo que el resto de las fuerzas no se rindieron incondicionalmente. Creo que eso fue un agravio que buscó Thatcher y que terminó aceptando Benjamín Menéndez, que nunca estuvo ni a la altura de los acontecimientos, ni tenía la preparación debida, que se encontró con algo que, como pensó buena parte de la cúpula militar de la época, iba a ser en definitiva más un juego de la política que un juego de la guerra, con un Galtieri, Anaya, Lamidoso convencidos que la colaboración argentina en la tarea de la guerra sucia en El Salvador otorgaba un bill de indemnidad frente a Estados Unidos en el contexto de lo que iba a ser luego el apoyo de la OTAN. Quedará para siempre en los arcanos misteriosos de la historia si efectivamente Margaret Thatcher, ante una derrota de proporciones en el Atlántico Sur, estaba dispuesta a lanzar una bomba atómica, un misil nuclear con una bomba atómica que impactase en la ciudad de Córdoba. Esto se habló muchísimo. Nunca se han encontrado cuestiones así sustanciales, evidentes, que digan, no, sí, efectivamente esto estuvo, Thatcher lo propuso, se discutió. Particularmente creo que aunque lo hubiera propuesto Estados Unidos no se lo hubiera permitido nunca. De hecho, jamás se le permitió, así como Estados Unidos durante todo este tiempo en el conflicto con Irán le puso límites a Israel para actuar, límites que ahora Estados Unidos no se pone en esta fase del enfrentamiento en Medio Oriente. También en ese momento Ronald Reagan le puso límites serios y ciertos. Una guerra que podría haber terminado de otra manera, una manera victoriosa, porque en ese momento el presidente peruano, Belaúnde Terry, había propuesto la solución de las 3 banderas, es decir, bandera de Naciones Unidas, bandera de la República Argentina y bandera inglesa. Thatcher, enterada de esto, ordena
torpedear al general Belgrano, y se produce el hecho en donde se registra la mayor cantidad de compatriotas caídos en acción. Allí he visto, y traigo esta colación porque estos días se han llenado de comentarios al respecto. Y me parece que tenemos que tener, digo, un sesgo de sentido común. En la Argentina existe una importante colonia galesa que está en Chubut, que vinieron justamente del Reino Unido de la Gran Bretaña. En general eran cristianos bautistas, no reconocían a la iglesia anglicana. En ese momento, digamos, la cabeza del imperio abogaba por la desaparición de las lenguas no anglo, es decir, el galés, las lenguas que se hablaban, la lengua que se hablaba en Escocia, en la propia Irlanda. No ha sido precisamente, como diría, un ejemplo de virtudes humanitarias, la historia del Imperio Británico. Pero la relación que tenemos es profunda, es muy fuerte. Cuando se comienzan a construir los ferrocarriles en la República Argentina, eso se hace a través del capital británico. Mayoritariamente los que vinieron a construir los ferrocarriles en la Argentina eran escoceses, en su enorme mayoría. No sé cómo fue esa deriva, pero eso es lo que ocurrió aquí en terreno efectivo. Y no es ninguna casualidad que los equipos de fútbol se llamen River Plate, se llamen Newell's Old Boys, ¿sí? Digo, por citar algo que se me viene a la cabeza. El origen del fútbol en Argentina está íntimamente ligado a la migración desde el Imperio Británico, desde la cabeza del Imperio Británico. En el caso de los galeses, por ejemplo, que hubo una gran migración a finales del siglo XIX, la única que resultó ser exitosa es la que llegó a la República Argentina. Ayer circulaba en redes una imagen donde se ve a un descendiente de galeses. Ya esto ocurre probablemente en los primeros años del siglo XX, con una mujer tehuelche. La historia dice que ese hombre y esa mujer eran pareja, y ambos dos están tomando mate. Es decir, Argentina ha sido, por su propia deriva, porque se dio, una nación de integración. Siempre. Con todos los grises que le querramos poner, pero siempre ha sido una nación de integración. Por otro lado, hay un dato que es muy concreto también, que tiene que ver con la influencia británica, inglesa, pónganlo como quieran. A ver, acá vienen los grandes conjuntos ingleses, o los grandes actores ingleses, y llenan estadios, llenan teatros. La relación real que tenemos no es la que aparece en la superficie. Yo creo que algunas cosas que aparecen en relación al tema Malvinas son más o menos como las historias del Chiringuito, ¿viste? Es una cápsula en la que están algunos, y parece que fuéramos todos, y la verdad que no somos todos. Por supuesto que tenemos el objetivo claro y cierto, y la luz puesta, y el ánimo y el corazón, porque además hay toda una cuestión educativa en el medio de esto, de que un día las Malvinas vuelvan a estar sobre la base de nuestra potestad. Primero porque corresponde por historia, corresponde por geografía, corresponde por geología, por donde lo ponga. Y coincido 1000% con Scaloni que esto es solo un partido de fútbol, aunque es un partidazo de fútbol después de lo que ocurre ayer, cuando España le gana por 2-0 a Francia. Mbappé, sacado, le pega un golpe tremendo al arquero español, que hubiera ameritado sinceramente una tarjeta roja y una expulsión con alguna condición más. Y me parece también que en algún momento debiera, sobre todo por parte de los medios que están dedicados a la cuestión del deporte y particularmente del fútbol, hacerse un análisis serio de cuando titulan, ¿no? La arrolladora Francia, hasta chocar con la adormecedora España, tenía 16 goles en su haber. Argentina tiene 17. 17. ¿Qué va a ocurrir hoy? ¿Qué sé yo? Está todo el brujerío haciendo todo lo que puede. No sé si eso tiene alguna influencia. Me parece que la mayor influencia
Es la inmensa ola de ánimo colectivo que ponemos en esa selección que nos representa con garra y corazón. Bien, es la hora 7:12 minutos, la temperatura es de 9 grados 8 décimos, el cielo está parcialmente cubierto. Bueno, ya el fuerte frío ha aflojado, la humedad es del 100%. Ayer el gobierno argentino batió récord, el Banco Central de la República Argentina compró 520 millones de dólares, había comprado 280 millones de dólares el día lunes. Está ahí nomás de cerrar el mes con 50.000 millones de dólares netos de reserva. Se conoció el dato de inflación, 1.9. La inflación comienza a entrar en el sendero que había planteado el presidente Milei en su momento. Por otro lado, bueno, siguen pasando cosas. La sociedad de Kicillof con el gremio de camioneros está causando un estropicio en el bolsillo de los profesionales de la conducción. Han hecho un acuerdo para que la renovación del carnet pase por una horca caudina que tiene montada camioneros, y el carnet profesional de conducción interprovincial pasa de tener un valor de 22.000 pesos a 300.000, simplemente para llenarle los bolsillos a la familia Moyana. Después voy a ampliar este tema. 7:13 minutos, estamos en la 99.9.